actas de las sesiones 83 y 84 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 85 se pone a disposición de los señores y señoras diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial con el correspondiente informe financiero. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por la que informa que la diputada Marta Bravo cerró pasada en esta sesión por el diputado Felipe Donoso. Oficio 501 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por el que, de acuerdo con la establecida en la Ley de Presupuesto Sector Público año 2025, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública informa respecto de la glosa 05, correspondiente al periodo de enero de 2025. Ordinario 39 del Subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual, conforme lo establecido en la Ley de Presupuesto Sector Público año 2024, informa respecto a la glosa 14, la partida 30, capítulo 02, programa 01 del Ministerio de Ciencia. Ordinario 203 de la Subsecretaria de Hacienda, mediante el cual, en marco de lo expuesto en la Ley de Presupuesto año 2024, remite en anexo los siguientes reportes del cuarto trimestre y segundo semestre de 2024. Ordinario 6731 de la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el cual, conforme a la Ley de Presupuesto año 2024, informa respecto a las glosas de la partida 09 del capítulo 90 del Ministerio de Educación. Oficio ordinario número 75 de la Directora Nacional de Senda, mediante el cual informa sobre las glosas comunes 5, 6 y 7 a reportar en el mes de enero de 2025. Oficio ordinario 77, la directora de Senda, mediante el cual, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuesto, informa sobre las glosas presupuestarias que indique sobre el articulado 14 correspondiente al cuarto trimestre y segundo trimestre de 2024. A través del sistema de ley de lobby, una solicitud de audiencia derivada por la diputada Marta Bravo, requerida por el señor Jorge Gómez, con el propósito de referirse a la posibilidad de desarrollar una estrategia nacional de semiconductores para fortalecer la pequeña industria de microelectrónica local y retener talento nacional. Según señalan, Estados Unidos, Europa y otros países han definido a los semiconductores como estratégicos por su rol en IA, defensa y otros. Oficio 5 del representante de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, en Chile, por el que manifiesta la preocupación de la ESO ante la situación crítica que enfrentan los cielos del norte de Chile, específicamente la región donde se ubican sus principales observatorios astronómicos. Destaca que la creciente amenaza de contaminación lumínica y el desarrollo de proyectos industriales de gran escala en esta zona presentan un serio riesgo para la preservación de la calidad excepcional de los cielos oscuros, un recurso invaluable no solo para Chile, sino para toda la humanidad. Hace presente que la ESO ha sido un socio estratégico de Chile por décadas, trabajando conjuntamente en la promoción del liderazgo del país en el ámbito de la investigación astronómica y la observación del universo. En este contexto, considera fundamental dar a conocer a la Comisión los riesgos que esta situación implica, así como las medidas que estiman necesarias para garantizar la protección de un patrimonio que es parte integral de la identidad del desarrollo científico de Chile. Por ello, solicitan audiencia con la Comisión para exponer con mayor detalle esta problemática. Nuevo correo electrónico del señor Daniel Enríquez, quien en su calidad de realizador cinematográfico y especialista de TV digital terrestre solicita audiencia con la Comisión con el propósito de exponer acerca de televisión abierta 2.5. Sostiene que el corte de luz masivo ocurrió a nivel nacional con caída de los servicios de Internet demuestra que es fundamental contar con un sistema robusto de TV digital de libre recepción, lo que enlaza con el sistema de alerta temprana y los sistemas de radio AM y FM en la banda VHF. Correo electrónico del doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland en Estados Unidos y director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, señor Mauricio Lavarría, quien ha sido permanentemente invitado como experto a las sesiones de esta comisión desde el 27 de noviembre de 2024. Agradece la oportunidad de aportar en la discusión del proyecto de ley intable y explica que se le hace difícil asistir a todas las reuniones por su agenda de trabajo es intensa, tanto en su rol de director como en sus obligaciones de investigación científica y docencia. Sugiere repensar el rol o modo en cómo pueden colaborar en este importante proyecto de ley y pone a disposición de los señores diputados una carpeta con los trabajos, análisis del proyecto y los comentarios que en la Mesa de Inteligencia Artificial y Políticas Públicas de la Comisión Futuro del Senado han ido produciendo con el propósito de colaborar y apoyar la elaboración de esta importante ley. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? Diputada Labra.
Gracias, Presidenta. Respecto a lo que mencionó en la cuenta, me gustaría preguntarle al Ejecutivo por su intermedio, ¿cuál es la premura o la necesidad de despachar este proyecto el 17 de marzo? ¿Cuál es el apuro? Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más sobre la cuenta? Bien. Les ofrezco la palabra a los representantes del Ejecutivo para... Más arriba, arriba, arriba. Ahí sí. Ya. Muchas gracias. Estamos acá en representación del Ministerio de Ciencia y de la ministra que asistió en la mañana. En cuanto a la premura de poder despachar este proyecto, tiene relación con que este proyecto está relacionado con otras leyes que ya van a entrar en vigencia. Esto también tenemos por un lado la ley de datos personales y también tenemos la ley marco en ciberseguridad, ¿ya? Entonces, por un tema de gobernanza de datos, que ya tenemos esta triada de datos personales, ciberseguridad y uso de sistemas de inteligencia artificial, es importante para poder seguir avanzando en Chile y tener una gobernanza completa, también contar con este proyecto de ley, también en el sentido de que quien va a estar a cargo va a ser la Agencia de Protección de Datos Personales, entonces esto también le va a dar un mayor contexto para que empiece también sus funciones considerando un uso ético y responsable de los sistemas de inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias al Ejecutivo. Le doy la palabra primero al diputado Lago Marcino, diputado Kaiser y después diputada Laura nuevamente. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos por su intermedio. Yo creo que el valor de la urgencia nos da una señal de la relevancia que el Ejecutivo tiene en este proyecto de ley, pero sin lugar a duda no tiene ningún realismo en cuanto al plazo legal de los 14 días, dada su calibre. Producto de que es evidente que nosotros no vamos a despacharlo en 2 semanas. Estamos sesionando una vez a la semana, algunas semanas hemos sesionado 2 veces, avanzamos medio a un artículo por semana, entonces, y yo creo que no vamos a ir más rápido que eso probablemente. Yo tomo al menos la urgencia del Ejecutivo como una señal, eh, más que como en el fondo para que nosotros despachemos el proyecto en 2 semanas más. Vamos a seguir probablemente al mismo ritmo, pero si podemos ir un poquito más rápido siempre vamos a estar bien contentos de ello, pero finalmente este proyecto de ley va a seguir su curso al ritmo, así que yo creo que la preocupación de la diputada Labra, que comparto en cuanto a que si tuviéramos que despacharlo en 2 semanas, me parece que se puede despejar rápidamente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Lago Martino, diputado Kaiser, después diputada Laura y después diputado Palma. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo ya lo representé en la Cámara al principio de una sesión, que fue ayer, eh, cuando planteé que era absolutamente inviable que el Ejecutivo nos mandara 24 o 25 proyectos con suma urgencia, eh, porque más allá de que existan señales, no puede ser que estén obligando a este Congreso a no cumplir con la normativa constitucional por imposibilidad de cumplirla. Entonces, es como suma urgencia es para un proyecto después de una catástrofe. Suma urgencia es para un proyecto donde se requiere, no sé, una reacción inmediata. Con las urgencias ustedes pueden determinar lo que se pone en tabla. Es perfectamente viable hacerlo. Yo no tengo ningún reparo con ello. Pero las sumas urgencias, que por lo demás llegan varias a la misma comisión, hacen inviable que nosotros podamos cumplir con la ley como parlamentarios. Y en ese sentido demuestra de alguna manera me van a disculpar, pero una falta de respeto por la institución del Congreso. Porque nosotros no trabajamos o sea, tratamos de responderles al Ejecutivo, a diferencia de otros congresos antes de nosotros, ¿ya? Nosotros no ignoramos las urgencias, tratamos de responderle al Ejecutivo, pero el Ejecutivo no puede hacer inviable la respuesta colocando condiciones que no podemos cumplir. Y nadie está obligado a lo imposible. Entonces sí, puede ser una señal política de lo importante que es un proyecto, perfecto. Pero tienen que tener presente que no fue para eso que se crearon las sumas de urgencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputada Laura. Gracias, Presidenta. Comparto lo que acaba de mencionar el diputado Kaiser, y más allá de lo administrativo, de lo que es procedimiento, algo que tiene que ver con el fondo y la sustancia,
Bueno, en primer lugar, sabemos que aquí llevamos 5 artículos aprobados de 30, es decir, no tenemos ni un cuarto del proyecto aprobado. Entonces, es ilógico creer que vamos a poder hacerlo como corresponde en 2 semanas. Pero aquí lo relevante es que me gustó mucho escuchar de parte del Ejecutivo que están considerando lo relevante que es hacer coincidir esto con la ley de datos personales y la ley de ciberseguridad. Porque claro, en este proyecto las indicaciones, etcétera, se considera y también está considerada atribuciones a ambas agencias, cada una respectiva de las leyes, respecto al tema sancionatorio. Pero yo creo que el Ejecutivo está en conocimiento que ni en la ley de datos personales ni la ley de ciberseguridad hace mención a la inteligencia artificial. Es decir, ninguna de las dos leyes menciona inteligencia artificial. Por lo tanto, quisiera preguntarle al Ejecutivo y a los colegas, no sé si les parece más congruente y eficiente, porque dado que ese es el objetivo de la suma urgencia, que se entiende perfectamente, hacer la actualización y modificaciones directamente en esa ley y ahí incluir todo lo que corresponde con el resguardo del uso de la inteligencia artificial. Creo que eso sería bastante más lógico y más eficiente que sacar esto apresurado por objeto de modificar las otras leyes que se pueden hacer las actualizaciones, considerando que leyes tan importantes en materia de ciberseguridad, de ley de datos, de protección personal, no hablan en ninguna parte de inteligencia artificial. Creo que esa sería la lógica a considerar. Diputado Palma. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la representante del Ejecutivo. Yo solamente quería hacer hincapié en que en el mes de enero se rechazó esta discusión, o se detuvo esta discusión, y hoy día en la mañana escuchamos, hecho oficialmente a la ministra, puesto que no fracasó la reunión, que se recogieron todas las observaciones, que se trabajó en horario extra, intensamente nos dejaron un pack de indicaciones acá, y creo que eso muestra que hay una discusión a trabajar incluso en un periodo estival. Y yo creo que nosotros acá estamos convocados a trabajar, Presidenta, y que la discusión debería estar para sacar este tema, así como otras materias, con la mayor urgencia posible. Si algo reclama la ciudadanía allá afuera, es que los procesos acá se lentecen y se entraban por distintas fórmulas que se han ido haciendo un hábito dentro del Congreso, ¿no? A mí me ha tocado personalmente dos o tres proyectos que se traban por distintas situaciones que el público allá afuera no entiende y que son realmente inexcusables, ¿ya? Solamente quería acotar eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Riquelme, diputado York y después diputado Luleke. Muchas gracias, Presidenta. Iba a buscar una frase del emperador Marco Aurelio, pero me acordé de algo mucho más simple: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cada sesión, con todo el cariño que me merecen los colegas que están presentes, que creo que esta es una comisión muy afable, constructiva, donde hay mucho trabajo en grupo, pero cada sesión entramos a esta discusión de cuál es la urgencia, por qué es urgente, por qué tenemos que votar, por qué no lo dejamos para después, por qué no analizamos bien este artículo, por qué no se van con nuestras observaciones y traen otras indicaciones. Creo que ha existido tal voluntad de parte del Ejecutivo y de todos los parlamentarios y los equipos, que cada una de las observaciones planteadas y las indicaciones ha sido recogida sesión a sesión. Es la primera vez que veo un proyecto tan constructivo y tan construido, con distintas voces y distintas miradas, de una manera tan ejemplar. La discusión ha sido lenta, Presidenta. La discusión ha sido lenta, y es porque ha recogido las sensibilidades de cada uno. Creo que en lugar de pensar cómo nos vamos, como dicen, de volver a analizar si esto es urgente, si vamos a discutir esto o no, hagámoslo. Creo que es lo que tenemos hoy día, a lo que estamos convocados. Y como digo, si hay voluntad, y eso es evidente, si hay voluntad para discutir, para reformular alguna indicación, yo creo que hay muestra suficiente de que todos han tenido voluntad y disposición para ello, partiendo por el Ejecutivo. Creo que la discusión, con todo el respeto del mundo, es infructuosa.
creo que debemos convocarnos simplemente a la discusión de cada uno de los artículos de votación en particular, como lo estábamos haciendo. Muchas gracias, diputada. Diputado Oyarzo, es sobre el mismo punto, ¿cierto? Gracias, presidenta. Yo creo que nosotros podemos tener un proyecto de ley, si no me equivoco, con urgencia y lo podemos discutir hasta que se dé la discusión y que podemos terminar en septiembre incluso. Ahora, yo creo que este proyecto de ley es tan importante, es tan relevante para el país, y no solamente para el país, sino que el continente, el primer proyecto de ley que se está trabajando en inteligencia artificial, que tenemos que tomarnos el tiempo que corresponde para discutir y para plantear y que de forma democrática acá se discuta este proyecto de ley eh, tan, yo insisto, tan importante para el continente. Así que yo lo que quería proponer es que si el proyecto de ley tiene una urgencia, podríamos incluso citarnos los días martes o miércoles en paralelo a la sala, pero no por eso no discutir, no darle el trámite legislativo que corresponde y llegar y sacarlo. Nosotros, la urgencia, si es bien ordenarla y todo, no podemos apurar el tranco si hay artículos que no estamos de acuerdo, que queremos ponerle indicaciones, y eso es el ejercicio democrático que hacemos en esta comisión y en todas las comisiones en este Congreso de Chile. Entonces, si bien tiene una fecha de urgencia, yo creo que nosotros deberíamos tomarnos el tiempo que corresponde para discutir, para poder trabajar este proyecto de ley que es pionero a nivel sudamericano y que estamos mostrando lo que somos capaces de hacer con algo que día a día avanza a una velocidad tremenda y que lo más seguro que cuando salga este proyecto de ley vamos a tener otras dificultades a través de la inteligencia artificial. Así que yo propongo que si bien la urgencia, tengamos esa urgencia simple y podamos eh, sesionar los martes y miércoles en paralelo a la sala, obviamente sin tener topes de horario con otras comisiones y ahí lo podemos poner de acuerdo como comisión para avanzar, pero tampoco limitemos la discusión legislativa que bien corresponde, que hay que darla en este proyecto de ley. Esa es mi opinión, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Oyarzo. Diputado Lilayú. Yo quería opinar en relación al mismo tenor y yo concuerdo plenamente que esto, como dice el diputado Yarzo, esto es una ley súper importante para el país. Así que yo creo que la premura de hacer una ley para el país hay que darse el tiempo necesario. ¿Ah? La gente cuando dice que nos está viendo, claro, lo quiere, pero que seamos correctos y hagamos esta ley que es pionera. Yo creo que hay dos términos importantes y pionera que dijo el diputado Yarzo, así que estoy de acuerdo. Yo quiero, aquí como se han citado palabras que son de la diputada Riquelme, ¿cómo se llama? Italiana, de frase. Yo le quiero decir que modestamente nosotros los cirujanos, cuando estamos en pabellón, y somos cirujanos chilenos nomás, decimos que una máxima es que hay que apurarse lentamente. Yo creo que sí que tenemos que apurarnos, pero lentamente. Creo que esa es una máxima, una cosa que siempre nos ha resultado. Tenemos que apurarnos en la vida, en algunas cosas, pero lentamente, hagamos las cosas bien hechas. Esa no va la opinión, así que concuerdo plenamente con lo que dice la diputada Laura. Es sobre el mismo punto, diputado Kaiser, sin prisa y sin pausa, se dice también. Sí, solamente, no, voy a tratar de hacerlo muy rápido. No, solamente hacer presente lo siguiente, algo que me comentó la diputada Laura, porque también es un tema que debemos tener presente. Por ejemplo, los últimos sistemas de inteligencia artificial de Meta y otras empresas no están siendo implementados en Europa en razón de la legislación. Ahora, eso significa que Europa va a tener que modificar su legislación. Estados Unidos probablemente esté ahora formalizando su legislación, haciéndose cargo de una serie de cuestiones. ¿Qué es lo que sucede? Y solamente esta duda la voy a dejar planteada sin ánimo ninguno de no seguir tramitando este proyecto. Si nosotros hacemos un proyecto de ley que sea inviable en su aplicación en razón de la legislación que se introduzca en otros países, vamos a quedar igual de colgados. Y el ser los primeros, no necesariamente en ese sentido va a ser especialmente útil. Lo planteo desde el punto de vista absolutamente práctico.
¿no? Yo creo que los que están generando hoy en día las inteligencias artificiales son China, Japón, Europa, Estados Unidos, otros países más pequeños. Nosotros, Israel, y de alguna manera nosotros no tenemos mucha experiencia comparada como para formalizar. Entonces estamos siendo, sí, estamos siendo pioneros, pero estamos siendo pioneros con herramientas muy limitadas. Y en ese sentido podemos terminar teniendo una legislación que impida el uso de la inteligencia artificial en nuestro país. Nos pasó, ¿te acuerdas? Había una parte del proyecto que obligaba a inteligencias artificiales a desarrollar ciertas funciones que eran, como por ejemplo, una máquina sorteadora de manzanas que habría prohibido su uso en nuestro país. Era un, son temas que hay que tener presente, hay que tener presente porque no vaya a ser que nosotros al final, por querer ser los primeros, terminemos siendo los primeros en hacer una ley que sea inviable. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, yo antes de ver cómo vamos a llevar esto hacia adelante, le voy a pedir a la secretaria abogada que nos pueda clarificar, o clarificar, perdón, em, cómo podemos seguir con esta discusión, porque entiendo que hubo algunos cambios respecto, o acuerdos de comité respecto de las sumas. Por favor, Sí, María Soledad. presidente, efectivamente el reglamento autoriza a las comisiones con proyectos con suma, urgencia o discusión y meta a sesionar en paralelo con la sala, pero hace poco tiempo atrás se hizo un acuerdo de comités para limitar esa facultad el 31 de julio de 2024. En el punto 6 señala limitar la autorización que establece el artículo 230, inciso primero, número 2, en relación con el artículo 188 y 189 del reglamento de la corporación, para la celebración de sesiones de comisiones de manera simultánea con la sala. En razón de lo anterior, las comisiones solo podrán sesionar en paralelo en la sala cuando sean citadas para votar proyectos de ley con urgencia calificada de discusión inmediata, siempre que se encuentren en los dos últimos días del plazo o en el día final del mencionado plazo, tratándose de proyectos con urgencia calificada de suma. Este acuerdo regirá a contar de esta fecha hasta el término de este periodo legislativo. Sí, diputado Caice. ¿Modifican el entendimiento del reglamento? No pueden. Ese acuerdo de comité no es legítimo. Limita la autorización que otorga el reglamento. Hay muchos acuerdos de comité que Que limitan, pero modifican temporalmente el reglamento, no lo modifican en forma permanente pasa porque es no que podrían, pero lo sí que lo pasa, modifican. lo que pasa es que el reglamento es autorizado y es aprobado por la sala en una votación. Los comités no pueden modificar algo que fue autorizado por la sala. En ese sentido, yo creo que esa resolución no es legal y no debe poder ser aplicada. Me van a disculpar porque es un problema esto es la pirámide de Kelsen. ¿Se podría solicitarte un pronunciamiento? Eso, la secretaría. Exacto. Muchas gracias. Los comités ya están de acuerdo. Sí. Bueno, vamos entonces a solicitar un pronunciamiento de la mesa, en este caso del secretario, para que nos pueda aclarar, porque es bien claro lo que dice ahí, que es hasta el final del periodo legislativo. Entonces, a lo mejor hay excepciones, diputado Kaiser, yo no lo sé tampoco, pero lo mejor es consultar. Mientras tanto, tenemos que seguir avanzando en el proyecto. Exacto. Pero fue un acuerdo de comité, entonces que tienen que hacerlo ellos, si se hizo desde ahí. Bueno, cerrado ese punto, entonces vamos a seguir avanzando en lo que nosotros podamos. Y volviendo a la cuenta, hay dos solicitudes de audiencia a esta comisión. Una está en el punto 11 y la otra en el punto 12. Lo que quiero es que acordemos recibir a ambas personas que están solicitando ser recibidas. No voy a colocar fecha porque obviamente si estamos con un proyecto que tiene suma urgencia, lo lógico es que sigamos avanzando en el proyecto. Por lo tanto, voy a dejar tomado el acuerdo para revisar fechas y pedir, eh, o sea, recibir a estas personas en las próximas, dentro de las próximas semanas. ¿Hay acuerdo?
Ok, sí, le vamos a pedir a no sé a quién que bajen un poquito el aire porque estamos con un poco de frío aquí en la sala. Ok, puntos varios, no, nadie, nadie. Ok, vamos a pasar entonces a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial y una moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación, refundidos en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Contamos con la presencia de las asesoras legislativas de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señoras Camila Guayo y Paloma Herrera. Además, hemos invitado para participar en la sesión en calidad de expertos a personas que están, ¿no? ¿No hay nadie? Ah, ok, hoy no se encuentra nadie conectado. Entonces, le voy a pedir a María Soledad si nos puede poner en contexto de cómo quedó esta discusión y votación para poder seguir avanzando. Presidenta, había quedado pendiente en el artículo 4 una definición que era sobre explicabilidad, para lo cual se había dejado también pendiente el inciso final de este artículo. Y aquí se ingresaron indicaciones del Ejecutivo, bueno, en la mañana no hubo sesión, pero la ministra explicó brevemente a los diputados que estaban presentes el sentido de las indicaciones. Exacto. Y le voy a dar lectura a esta nueva indicación que se presentó sobre este tema. Todas las indicaciones, el comparado para que se entienda, todas las indicaciones nuevas del Ejecutivo se numeraron con letra A. Por lo tanto, esta nueva indicación es 9A. Del Ejecutivo para modificar el artículo 4 en el siguiente sentido. A. Agrégase a continuación del literal J el siguiente literal K9. K. Explicabilidad. Los sistemas de IA se crearán, desarrollarán, innovarán, implementarán y usarán de manera que sus resultados o salidas sean comprensibles e inteligibles para las personas a las que impacte, promoviendo la transparencia y la trazabilidad en todas sus operaciones. B. Reemplazas el inciso final por el siguiente. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Agencia de Protección de Datos Personales, en adelante APDP, y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, en adelante ANSI, incorporarán estos principios en las distintas orientaciones destinadas a prestar asistencia al operador en cuanto al modo de desarrollar y utilizar sistemas de IA, así como al momento de regular y fiscalizar dentro de sus esferas de competencia. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las directrices y lineamientos sobre esta materia que la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda puede dictar en el ámbito de sus potestades legales. Eso es presente. Ok. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo para que pueda poner sobre esta indicación. Muchas gracias. Sobre la primera indicación que tiene que ver con incorporar el principio de explicabilidad, esto tiene por objetivo, considerando de que en la letra D se consagró el principio de transparencia e identificación, ¿ya? Pero se dejó afuera el principio de explicabilidad. Todo esto en razón del debate legislativo. Pero la explicabilidad es fundamental porque exige que los operadores de los sistemas de inteligencia artificial proporcionen información adecuada según el destinatario, ¿ya? No es lo mismo entregar información a un desarrollador técnico que requiere detalles sobre algoritmos y funcionamientos de un sistema que a un ciudadano, un usuario final, ¿ya? Que necesita una explicación clara y comprensible con términos no técnicos y ejemplos prácticos, ¿ya? Es decir, este principio de explicabilidad es totalmente distinto y de otra arista que no está comprendida en lo que ya se aprobó en la letra D del principio de transparencia e identificación. Por eso lo proponemos como indicación y en su momento también fue conversado y consensuado con los asesores y varios expertos. En cuanto a la siguiente modificación, que es del inciso final, acá lo que se hace en el sentido de vincular las instituciones que están relacionadas con el uso del sistema de inteligencia artificial, se especifica la labor de colaboración y lineamientos que deben seguir, por una parte, la Agencia de Protección de Datos Personales con la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Esos son los dos cambios que se presentaron a través de estas indicaciones. Gracias. Muchas gracias,
Paloma. Paloma. Diputada Laura. Quiero reiterar una pregunta que tiene precisamente relación con la letra B, que se propone en la indicación del Ejecutivo, ya que anteriormente no se me dio respuesta. Y me gustaría preguntarle por su intermedio, Presidenta, al Ejecutivo, porque aquí en la letra B se hace referencia a la agencia que tiene relación con la Ley de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad. Me gustaría preguntarle al Ejecutivo si le hace sentido que se actualicen ambas leyes, insisto, ya que no mencionan la inteligencia artificial, ninguna de las dos. Entonces me gustaría saber si le hace sentido actualizar ambas leyes y discutámosla aquí. Sesionemos todas las veces que sea necesario y discutámosla acá y trabajemos para todos los que dicen que no queremos trabajar, que no es así, queremos hacer las cosas bien. Entonces me gustaría saber la opinión del Ejecutivo respecto a actualizar ambas leyes que no mencionan la inteligencia artificial y eso a mí me parece gravísimo. Paloma, por favor. Gracias. En ese contexto, un poco de historia. Como muchas y muchos saben, la Ley de Datos Personales tuvo una tramitación muy larga y la Ley de Marco de Inteligencia Ciberseguridad también. Este proyecto de inteligencia artificial no es una discusión que haya surgido ahora, se habían presentado otros proyectos. Entonces, ¿por qué las leyes de datos personales y ley marco de ciberseguridad no abordaron temas de inteligencia artificial? Es porque no se estaban considerando y no se estaban abordando en esas leyes. También considerando de que la ley marco que se busca regular con los usos del sistema de inteligencia artificial es transversal. La ley de datos personales toma una arista que busca proteger al bien jurídico de la protección de datos y el acceso a la información de las personas, mientras que la ley marco de ciberseguridad busca asegurar la infraestructura crítica y la seguridad de la información. Y lo que busca esta ley es complementar otro tema que, si bien está relacionado, es distinto, que tiene que ver con el uso de los sistemas de inteligencia artificial, que tiene que ver con un uso responsable y ético, también imponer ciertas responsabilidades a los operadores, pero así también fomentar el uso de los sistemas de inteligencia artificial, lo cual, como ya han señalado varios parlamentarios acá, es fundamental para el país desde un ámbito que nos fortalece, tenemos capacidades, tenemos habilidades para seguir desarrollando inteligencia artificial. Entonces, por eso, para el Ejecutivo es muy importante este proyecto y merece tener una tramitación propia. Gracias. Muchas gracias, Paloma. El diputado Lago Masclino. Muchas gracias, Presidenta. Yo entiendo que el conjunto de las leyes de nuestro país son aplicables como un todo. En ese sentido, efectivamente nosotros separamos las leyes porque se tramitan por muchas de ellas por separada, pero el cuerpo legislativo completo en su conjunto regula al país en cada una de sus materias, evidentemente algunas abocadas a alguna otra. Yo solamente quiero parafrasear algunas normativas que son las que más conozco, las de salud. Por ejemplo, en, en la ley del GES, la 19966, nunca se menciona al médico, que viene definido en el Código Sanitario, pero no por eso la ley GES no considera que es parte de la respuesta del GES al médico. Es decir, eh, ambas, todas las leyes de un sector determinado se articulan. Claro, está, por ejemplo, en el sector salud está el Código Sanitario, está la ley del GES, está el DFL1 y así sucesivamente. Entonces, en el área de la tecnología, nosotros estamos creando cuerpos legislativos que son complementarios y que no necesariamente tienen que citarse lo uno a lo otro o estar perfectamente citados en cada... Es el conjunto de normas que establece un marco regulatorio. En ese sentido, yo creo que el Ejecutivo está buscando articular estas leyes para que, evidentemente, la discusión de la ley de protección de datos personales demoró mucho tiempo. Y cuando sus autores partieron con esto, la inteligencia artificial no era tema, no era ningún tema. Entonces, yo creo que estamos a tiempo, porque estamos en primer trámite constitucional, estamos en la discusión en particular de ir haciendo ciertas perfecciones, probablemente no las haremos todas, y el Senado en buena hora hará otras perfecciones que probablemente nosotros no alcancemos a ver. Por eso también
las leyes tienen distintos trámites legislativos que permiten ir perfeccionando en cada uno de estos las leyes que se van discutiendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Labra. Sí, estaba revisando la ley del régimen de garantía explícita en salud, la ley este, 19.966, y menciona, tengo el número, muchas veces la palabra médico, en varias ocasiones. Y lo que me refería a estas leyes que son muy importantes, se entiende que en su momento quizás no se visualizaba el concepto de inteligencia artificial y no se consideró, pero ahora sí. Y por eso es importante, porque lo estamos incluyendo acá. Y de hecho, le estamos dando atribuciones a ambas agencias correspondientes a cada una de esas leyes, respecto a los procesos sancionatorios y de las infracciones de la ley de inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que leyes tan importantes es complejo que no hagan ningún tipo de referencia a la inteligencia artificial, porque cuando se hace un mal uso de inteligencia artificial, por ejemplo, se usan fotos personales para trucarlas y usarlas, por ejemplo, con contenido sexual, estamos violando la protección de datos personales. Fotos, no sé, otro tipo de información, ¿o no? Yo creo que sí. Por lo tanto, creo que es importante que se considere eso, o simplemente, si el Ejecutivo considera que no es necesario actualizar esas leyes, no diga que considera que no es necesario. Pero, volvamos al origen. La razón expresada acá de la suma urgencia es estas leyes que van a entrar en vigencia. Por lo tanto, como que se enreda un poco el cuento. Solo esa era mi apreciación, que yo creo que es necesario, y hago la recomendación al Ejecutivo que considere actualizar ambas leyes. De todas maneras, acá los parlamentarios también lo podemos hacer. Mientras tengamos una urgencia, esto no vamos a poder ver otro proyecto de ley, pero creo que es bueno que se analice el mes para hacer el punto, presidente. Ok, muchas gracias, diputada Labra. Diputado Kaiser, y pasamos a la votación. Muchas gracias, presidente. Solamente hacer presente lo siguiente. Normalmente lo que hacemos en el derecho, cuando queremos impedir que se produzca una conducta, es sancionar una conducta específica o un daño que se produce por falta de cuidado, que fuese de una persona, un operador, un sistema, lo que fuese su dueño. ¿De acuerdo? Eh, pero la mayoría de esas sanciones y también las formas de retribuir a la persona dañada ya están establecidas en nuestra legislación. ¿Se han pensado en eso? Que estamos haciendo algo que en la práctica está duplicando muchas cosas que ya tenemos con este proyecto de ley. En la práctica lo estamos generando, y se me ocurrió recién, pero en la práctica lo estamos generando una institucionalidad para controlar la inteligencia artificial, una institucionalidad que todavía no entiende necesariamente qué es la inteligencia artificial. La pregunta es ¿para qué? ¿Para que no se aplique? ¿Para que se aplique solamente de una manera determinada? ¿O determinada por el Estado? Es solamente una reflexión abstrayéndome del artículo mismo. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Queremos impedir un resultado específico de lo que puede hacer la inteligencia artificial? Tenemos que sancionar. Perfecto. Si queremos entonces que la inteligencia artificial funcione de una manera determinada, entonces este proyecto tiene más sentido. Pero no es necesariamente lo que queremos. Que la inteligencia artificial funcione de acuerdo con lo que le dice el Estado que tiene que funcionar. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Ponemos entonces en votación lo que leímos, la letra K y la letra D, que fue lo que se leyó para... Sí, vamos a votar primero la letra K y la letra B, que es lo que se leyó en principio. Sí, sí, diputado, ya se entregó el pared. Estamos en votación. Resultado de la votación: por la afirmativa 6 votos, 2 en contra. Se aprueba. Ahora 18 de octubre. Ponemos en votación entonces el inciso final de este...
Ok. Entramos en votación. El inciso final, donde está la letra B, el inciso final de donde dice el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de ahí en adelante. Este párrafo. Resultado de la votación, por la afirmativa 6 votos, 2 abstenciones. Ok. Aprobado. Aprobado. Con eso queda terminado el artículo 4. El 5 ya estaba aprobado, así que vamos al artículo 6. Artículo 6. ¿En qué página del papel tenemos el artículo 6? Es que está en 8, está separado. En el 8 comparado. Estamos haciéndolo por artículo por artículo para que sea más ya. simple. Acá. La primera indicación del Ejecutivo, la 22A, es para reemplazar el epígrafe del título segundo por el siguiente. El título segundo, uso de riesgo inaceptable de sistemas de inteligencia artificial. Y la indicación 22B, también del Ejecutivo, es para reemplazar el artículo 6 por el siguiente. Artículo 6. Usos de riesgo inaceptable de sistemas de IA. Serán usos de sistemas de IA de riesgo inaceptable aquellos comprendidos en alguna de las siguientes categorías. A. Manipulación subliminal. Sistemas de IA que emplean técnicas imperceptibles para las personas y que tienen como objeto o efecto directo la inducción de acciones que causan daños a la salud física y o mental. Esta prohibición no se aplicará a los sistemas de IA destinados a ser utilizados para fines terapéuticos autorizados sobre la base de un consentimiento informado, específico y expreso de las personas expuestas a ellos o, en su caso, de su representante legal o judicial, además de la autorización sanitaria respectiva de ese procedimiento. B. Explotación de características de las personas para generar comportamientos dañinos. Sistemas de IA que aprovechan o explotan características conocidas de las personas, como los rasgos de personalidad, situación social o económica, rango etario, información relativa a la vida sexual, orientación sexual, identidad de género, la capacidad física o mental, entre otros, que tengan por objeto alterar de manera sustancial su comportamiento o limitar su voluntad, vulnerando los derechos fundamentales y o provocando perjuicio a las personas. Asimismo, se entenderán incluidos dentro de esta categoría aquellos usos de sistemas de IA que sean dañinos y o afecten la honra, la integridad y el libre desarrollo de la sexualidad de las personas, en particular aquellos cuyos usos puedan significar una vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21.430. C. Categorización de personas basadas en datos personales sensibles. Sistemas de categorización biométrica u otras técnicas de tratamiento de datos que clasifiquen e identifiquen a personas naturales con arreglo a datos personales sensibles o que partan de la base de una inferencia respecto a dichos atributos o características, de modo tal que dicha categorización provoque una discriminación ilegal o arbitraria. Esta prohibición no se aplicará a los sistemas de IA destinados a ser utilizados para fines terapéuticos, autorizados sobre la base de un consentimiento informado, específico y expreso de las personas naturales expuestas a ello, o en su caso de su representante legal o judicial, además de la autorización sanitaria respectiva de ser procedente. D. Calificación social genérica. Sistemas de IA que tienen por finalidad evaluar o clasificar a personas o grupos de personas naturales en función de su comportamiento social, su nivel socioeconómico o sus características personales o personalidad, conocidas o inferidas, de modo tal que su calificación resultante provoque una discriminación ilegal o arbitraria sobre dichas personas o grupos de personas. E. Identificación biométrica remota en espacios de acceso público en tiempo real. Sistemas de IA utilizados para el análisis de imágenes de video en espacios de acceso público que emplean sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real. Esta prohibición no será aplicable en caso de que el sistema de IA sea utilizado estrictamente por las autoridades y órganos encargados de la seguridad pública y organismos de persecución penal, con el objetivo de prevenir, investigar, detectar y eventualmente ejecutar sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a amenazas para la seguridad pública de conformidad con la ley. F. Extracción no selectiva de imágenes faciales. Sistemas de IA que crean o amplían bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales a partir de Internet o de imágenes de circuito cerrado de televisión. G. Evaluación de los estados emocionales de una persona. Sistemas de IA que pretenden inferir las emociones de una persona natural en los ámbitos de la aplicación de la ley penal, procesal penal y la gestión de fronteras en lugares de trabajo y en centros educativos. Eso es presidente.
Muchas gracias, secretaria. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, una propuesta de que vayamos discutiéndolo y votándolos por separado, porque cada uno de ellos es un mundo en sí mismo. Respecto al primero de ellos, que es manipulación subliminal, yo creo que aquí, y no es porque esté con una posición determinada, sino que es importante hacer presente una discusión que se abrió en la Unión Europea respecto a esto, que es, por ejemplo, el concepto de publicidad. Eh, la, Cuando uno hace publicidad de productos, no necesariamente esos productos hacen muy bien para la salud. De hecho, varios diputados fuman y antiguamente existía publicidad para el cigarro. Ya ahora está mucho más restringida, pero por ejemplo sigue bastante abierta, por ejemplo, para el alcohol. Y pueden haber otras sustancias que también en mayor o menor medida podrían considerarse dañinas para la salud, que quizás no son tan evidentes como el cigarro lo es, o en segundo lugar el alcohol, como por ejemplo bebida azucarada o con excesiva ácidos grasos, incluso podríamos decir. Entonces, aquí se dio una discusión en torno a los límites porque la publicidad en sí misma es manipulación subliminal, es una manipulación, porque el comerciante, el que vende un producto, quiere a través de la publicidad convencer, manipular a quien está siendo objeto de esa publicidad para que compre un producto. Obviamente aquello, eh, eh, claro, entonces, como dice la diputada Molina entre dientes ahí al frente mío, eh, aquí se tiene que dar una discusión en torno al uso de inteligencia artificial en el ámbito de la publicidad en productos que pudieran estar asociados o que podrían tenderse en alguna forma que podrían provocar daño a la salud física y o mental. No sé, por ejemplo, si es que se hace publicidad a un videojuego, si finalmente las personas pasan eh, todo un día y todos los días jugando esos videojuegos, obviamente hay un daño a la salud mental. Entonces, eh, en esto se dio una discusión muy enriquecedora en la Unión Europea y se buscó excluir el uso de inteligencia artificial en los procesos publicitarios, excluir de esta restricción el uso de inteligencia artificial en los procesos publicitarios que estén realizadas conforme a la ley, para que justamente no sea esta ley la que limite la publicidad de aquellos ámbitos, sino que leyes ad hoc y propiamente tal. No sé si me explico, es decir, por ejemplo, que esta ley no restrinja la publicidad, por ejemplo, para alcohol, sino que eso tendría que hacerlo eventualmente una ley de publicidad de alcohol propiamente tal y no esta ley. Espero haberme dado a entender y, por supuesto, abrir el debate en este tema que yo creo muy interesante por lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Diputado Kaiser y después diputada Laura. Muchas gracias, Presidenta, porque aparte de lo que ha planteado el diputado Lago Marcino, por ejemplo, la calificación social genérica, ¿de acuerdo? Plantea que clasificar a persona o grupo de personas sería un riesgo, un tema de riesgo para la inteligencia artificial, clasificar a persona o grupo de personas naturales en función de su comportamiento social. Es decir, si una persona, si un grupo, si personas determinadas se dedican al robo hormiga en supermercados, ¿ya? No podría yo posteriormente discriminarlo racionalmente. O dice, claro, no puedo discriminar ilegal o arbitrariamente, pero la inteligencia artificial no podría discriminar ilegalmente si le coloco parámetros para ello. Es decir, por ejemplo, todas las personas de cierto color de piel, todos los rosados, no pueden entrar. ¿Ok? Ese sería un parámetro, pero en esencia, es una, no sería una discriminación arbitraria en la medida en que se trabaje con datos efectivos, sin manipulación del sistema. ¿Me explico lo que voy? Hay una contradicción ahí. Lo otro, respecto a la identificación biométrica, es decir, si lo hace un civil, es malo. Si lo hace el Estado, es bueno. ¿Por qué? Porque, me disculparán, pero China es un tremendo ejemplo de lo que yo no quiero ver en Chile.
Se exceptúa entonces al estado de la calificación de riesgo si es que este sistema de inteligencia artificial se utiliza para razones de seguridad. Maravilloso, perfecto. Yo le voy a decir una cosa. Mientras tengamos un sistema, ¿cómo se dice?, político relativamente libre, con tribunales relativamente independientes, perfecto. ¿Y cuando ese no sea el caso? O cuando algún miembro de este gobierno relativamente democrático empiece a utilizar estos mecanismos para beneficio propio, que también puede suceder, incluso en una sociedad perfectamente libre. Tuvimos un subsecretario hace poco tiempo atrás que hacía algo así. Imagínense si hubiese tenido la posibilidad de tener acceso y control sobre un sistema como este. Yo no sé si el Estado no es el peligro más grande para los ciudadanos. Cuanto menos en la historia de los últimos 150 años parece haberlo sido. Entonces dejar al Estado exceptuado de la calificación de riesgo porque resulta que las fuerzas de seguridad, etcétera, son perfectamente confiables siempre y en todo lugar. Y por supuesto, los políticos que lo conducen me parece ahistórico, contrafáctico. No estamos aprendiendo de las experiencias comparadas, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Laura. Yo quiero hacer aquí un punto importante aquí a todos en la discusión, que acá estamos hablando de usos de riesgo inaceptables. ¿Qué significa cuando tenemos la regulación en este proyecto de ley de los riesgos inaceptables? Significa que están prohibidos. Yo creo que eso es relevante que lo tengamos en la mira. ¿Por qué? Porque aquí tiene que quedar todo muy bien definido y que no sea arbitraria la definición de qué es un uso de riesgo inaceptable, porque aquí cualquier cosa puede caer en ser prohibido. Por eso yo he dicho y he planteado que para mí este es un proyecto de ley que es bastante restrictivo y tenemos que tomarnos el tiempo de discutir con cuidado cada palabra que está acá. Y yo creo que, y tomo lo que dice el diputado Lago Marcino de que vayamos viendo literal por literal. Me voy a referir a la manipulación subliminal. Aquí hablamos que hace daños a la salud física o mental. ¿Ya? Ese es un primer punto que quiero poner sobre la mesa, que vamos a necesitar que el Ejecutivo nos aclare un poco. El diputado Lago Marcino también habló y creo que es necesario definir que es una técnica imperceptible. Y por último, objeto o efecto. Y ahí voy a dar un ejemplo práctico. Instagram, redes sociales, usan logaritmos de inteligencia artificial para mostrarme lo que a mí me gusta ver, que me gusta ver mujeres de vida sana, deporte, que comen sano, estupendo, me muestran puras mujeres regias, yo lo veo, me da depresión y yo estoy lejos de eso. Efecto, afectó mi salud mental. Por lo tanto, esto, uso una técnica subliminal que causa un efecto negativo en mi salud mental, ¿se prohíbe? A eso voy, con que es tan importante que definamos claramente objeto o efecto. Porque el objeto es el propósito, pero el efecto depende de cada persona. Sobre todo cuando hablamos de salud mental, o bueno, física también, pero sobre todo hablamos de salud mental. Puede afectar algo como un objeto muy loable, muy positivo, puede afectar de manera distinta a dos personas, a una positivamente y a otra negativamente. Por lo tanto, vuelvo al punto de origen. Todo puede caer dentro de esto y puede terminar siendo prohibido. Entonces creo que sería bueno que el Ejecutivo pudiese definirnos qué son las técnicas imperceptibles, lo decía el diputado Lago Marcino, no sé, vemos Netflix o teleseries, no sé qué, que toman la leche y le hacen publicidad subliminal a una margarina o no sé, con cierta inteligencia artificial. Es una técnica imperceptible que está induciendo a que la persona compre esa margarina le suba el colesterol, un daño a la salud física. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, yo creo que es súper importante que nos tomemos esto en serio y podamos definir qué son técnicas imperceptibles, la reacción, objeto o efecto, y definir a qué hablamos salud física o mental cuando hablamos a daños en ambos términos. Gracias. Muchas gracias, diputada Laura. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo, a los representantes del Ejecutivo, perdón, para que puedan responder a las dudas y después pasamos a la votación. Muchas gracias. Primero que todo, la letra de manipulación subliminal no tiene por objetivo restringir la publicidad, ¿ya? Ese nunca fue su objetivo. Lo que busca es aquellos
usos de sistemas de IA, ¿ya? Que tienen como objeto o efecto directo la inducción de acciones que causan daño a la salud física o mental. Entonces acá hablamos de objeto o efecto directo, ¿ya? No hay posibilidades para interpretaciones, sino que es algo que es un efecto directo. Por ejemplo, de lo que se puede ver, en esta situación podría caber, por ejemplo, un chatbot de una plataforma que está diseñado para otorgar a las personas asistencia frente a una crisis emocional, ¿ya? Y a otorgarles ciertas recomendaciones sobre su bienestar que pueden poner en peligro su vida, ¿ya? Esos usos de sistemas de inteligencia artificial estarían prohibidos, ¿ya? En ese sentido es lo que se busca prohibir con la letra A, ¿ya? No va dirigido al tema de publicidad, entendiendo de que las redes sociales también y el comercio en general también funciona a través de algoritmos para que cada persona también pueda hacer un uso personalizado de su contenido, ¿ya? Eso es para definir los parámetros de alcance. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Ok, pasamos entonces. Sí, diputado Lago Martínez. A mí me parece entendible lo que plantea la diputada Laura, que es bueno tomarse un minuto más para hacer una reflexión un poco más profunda de esta definición. Porque efectivamente, como ella bien dice, aquí, al ser de riesgo inaceptable, estamos creando una prohibición. Yo coincido con ella que, o sea, yo creo que tiene como objeto generar un daño. A mí me parece que no debería generar discusión, pero en lo que plantea la diputada Laura me parece un espacio interesante en la palabra efecto, porque efectivamente cualquier cosa puede generar un efecto sin haberlo eventualmente deseado, y con aquello se podría generar una limitación muy amplia, ¿ya? Entonces, si pudiéramos generar un espacio de reflexión entre los integrantes de la comisión, con el Ejecutivo, para ver si es que efectivamente pasamos a votar exclusivamente o modificamos un poco la indicación del Ejecutivo, o sea, por indicación de los parlamentarios, o porque el Ejecutivo es muy largo. Yo creo que a mí me satisfacería que se dejara explícitamente excluido, así como se hace esta precisión en los fines terapéuticos, a la publicidad, porque es un debate que se dio en la Unión Europea en torno a esta prohibición muy profunda, y que de hecho quedó bastante explícito en la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea por lo mismo, no porque no se quisiera evitar la publicidad, por ejemplo, en el tabaco, sino porque aquello tenía que hacerse en la ley de publicidad del tabaco y no en la ley de inteligencia artificial. Entonces se excluía se excluía de la limitación a la inteligencia artificial con fines publicitarios, siempre que se haga conforme a la ley. Y por tanto, si había una ley que prohibía la publicidad del tabaco, se entendía por excluida, pero no por la ley misma, sino por una ley ad hoc. Eso, Presidenta, y obviamente como usted estime que podamos proceder para generar la mejor reacción en un tema que yo creo que igual tenemos que dedicarnos un minuto. Ok, muchas gracias, diputado Lago Martínez. Diputada Laura. Gracias, Presidenta. Nuevamente coincido con el diputado Rango Martino, que yo creo que esto no es tan sencillo, que hay que aclarar muchas cosas. Yo creo que aquí esto hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo, sacarlo del papel y llevarlo a la práctica. Le voy a dar una consulta súper concreta al Ejecutivo para que podamos llegar a un entendimiento. Wait, usa inteligencia artificial para mostrarme los logaritmos, la mejor ruta para llegar a mi destino. Hoy en la mañana lo utilicé, no sé qué, me di una vuelta gigantesca, no sé qué, supongamos choco. El objetivo es súper bueno, el efecto daña mi salud física y mental. ¿Queda prohibido? Porque un sistema de inteligencia artificial con técnicas imperceptibles, porque a lo mejor eh, me desvío por un lado que quizá no correspondía o no sé, y yo choqué. Es un ejemplo súper práctico y sencillo. El objeto es bueno, decirme por dónde me debo ir. Yo choco, producto que le hice caso al algoritmo de la aplicación con inteligencia artificial. ¿Se prohíbe? Esa es la pregunta súper concreta. Por favor, que la respuesta también sea concreta. Muchas gracias, diputada Laura.
Le doy la palabra a Paloma. Sí, diputada Riquelme. A la diputada Laura, por su intermedio, presidente, sería así como efecto directo y deseado, porque no es algo que haya sido casual. Lo que tú estás poniendo de ejemplo es que haya habido una intención de que el objetivo de ese algoritmo haya sido, a través de otro mecanismo, causarte el daño. Porque si es casual, el daño no es consecuencia de aquello, por lo tanto deja de ser directo. Le- Pero por eso Diputada, dice objeto directo. diputada Laura, le doy la palabra, si Sí. quiere responder. Perdón por su intermedio, presidenta. Gracias. Yo creo que ya estamos un poco enredados porque hay que basarse en lo que dice aquí claramente, pero atendiendo a lo que dice la diputada Riquelme, yo creo que sería bueno que, me gustaría que el Ejecutivo me pudiese responder mi pregunta, porque ellos conocen perfecto la redacción y a lo que quieren llegar. Entonces sería súper bueno que ellos me aclararan el ejemplo concreto que yo di, ¿aplica o no aplica? Puedo estar muy equivocada, puede que no, pero me encantaría que ellos nos pudiesen aclarar. Ok. Antes de dar la palabra a Paloma, diputado de la comisión, ¿se quiere aportar con algo? ¿No? Pues ahí- Ya. Muchas gracias. Por lo menos en el ejemplo que dio diputada, no vemos que caiga en la categoría de manipulación subliminal, en el sentido de que no buscaría influir en una persona de forma inconsciente, imperceptible. Sí. No, ahí quería decir como imperceptible. Sí. Por lo menos en ese ejemplo no caería en esa categoría. Ujú. Sí. Sí, diputado Kaiser. La manipulación puede ser de tantos tipos, señora presidenta, y especialmente en el... Disculpe. La manipulación puede ser de muchos tipos, señora presidenta, y especialmente en el Congreso, y dado que aquí está lleno de políticos sentados. Sabemos sobre manipulaciones de todo tipo, manipulaciones de opinión, manipulaciones de percepción, ¿no? De manipulaciones de autopercepción. Todo ese tipo de cosas funcionan de manera sistemática y muchas veces incluso inconsciente para aquel que lo está haciendo. O sea, ni siquiera es un tema de que si uno lo haga conscientemente, muchas conversaciones, y ni siquiera con fines, porque la manipulación normalmente se considera algo nefario o algo negativo, pero no siempre la manipulación es hacia el mal, puede ser una manipulación hacia el bien. Entonces es un tema esto de definir qué es lo que efectivamente estamos regulando y cómo. Eh, Hoy día usted no necesita inteligencia artificial para manipular a naciones completas para ir a una guerra. O sea, ¿qué es lo que estamos definiendo? ¿Cómo lo definimos? Gracias. Diputado, después diputado, ¿sí? Ya, ok. Diputada Laura y después diputada Riquelme. Atendiendo la explicación que se dio desde el Ejecutivo, que lo entiendo, yo sigo con esta insistencia y perdón lo majadera de que esto hay que aterrizarlo. Ya, volvamos. Inteligencia artificial crea un video de alguien que me recomienda una leche. O sea, no está vendiendo la leche, porque dijimos que la publicidad aquí no aplica, ¿cierto? Eso se dijo desde el principio de parte del Ejecutivo, que esto deja fuera el tema de publicidad. Entonces, un video se hace una publicidad subliminal, una niña estupenda, volvamos haciendo ejercicio y no sé qué, y sale que ella toma una leche que está encima de la mesa. ¡Ay, qué rica la leche! Yo la quiero comprar. Me indujo con una técnica imperceptible a que yo compre la leche, pero era una leche de almendra y soy intolerable a la almendra. Me dañó mi salud física. Quedaría prohibido, porque era imperceptible, hubo un daño, el objeto era bueno. Entonces, veamos punto por punto, porque fue imperceptible. Ahí, para que nos puedan contestar, por favor. Imperceptible porque no me dijo comprar la leche, está ahí. Imperceptible, en segundo lugar, el objeto no es malo, es bueno. Salud, vida sana. Y el efecto dañó mi salud. A mi juicio, estarían las tres características para que esto quedara prohibido. Diputada Riquelme.
en el concepto de, estoy viendo un video en YouTube que explica lo de los mensajes subliminales, que es muy útil, pero lo subliminal está definido en el diccionario de la RAE como algo que está debajo de la intencionalidad, debajo del umbral de la intencionalidad. Dice aquí, está por debajo del umbral de la conciencia, dicho de un estímulo que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, pero influye en la conducta. O sea, es algo intencionado. Yo quiero causar eso. Entonces, cuando de repente vemos un comercial y vemos todo y es un chocolate, es de un chocolate, ¿cierto? Se lo vamos a dar a la presidenta. Es un chocolate. Y vemos todo en el comercial con estos colores. Y los partidos políticos, cuando usamos colores, ¿cierto? Por ejemplo, la UDI que usa el azul con el amarillo, ¿cierto? Que es muy, muy claro, usa azul con amarillo. Entonces eso es un mensaje subliminal que tiene la intención de, cuando tú ves en la Coca-Cola y que sale el hielito y la espumita, eso es subliminal que te da que te das el reflejo de la sed, pero tiene la intención de actuar inconscientemente en ti. Es una definición psicológica, no soy psicóloga, pero soy abogada, soy grupienta. Entonces, tiene la intención de causarte ese efecto. Si tú ves una aplicación y tienes un accidente, te pasa algo, no fue la intención de quien te dio esa información. Pero no fue la intención del que te dio la información. El que te dio la información quería que tú tomaras leche. No sabía que tú eras alérgica. Por lo tanto, no fue la intención de. Entonces, si yo muestro todo el comercial con estos colores, ¿cierto? Y muestro el chocolate, eso es subliminal. Eso es subliminal, porque actúa bajo el nivel de no me lo está diciendo expresamente, compra este chocolate porque es rico. No lo dice expresamente, sino que actúa bajo el nivel de la conciencia. No sé si lo expliqué, ojalá un psicólogo no pudiera explicar esto, pero no fue la intención del que te dio la información. Por eso dice Ok. directo, cuando dice objeto o efecto directo, es como el dolo directo, es la intención de. ¿Cierto? Ahí me ratifica. Yo le, Entonces, voy a cumplir con mi compromiso, por favor, ayúdame, Lago Mar. muchas, muchas gracias, diputada Riquelme. Le voy a dar la palabra al diputado Lago Martín. Yo sé que no es lo más correcto en técnica legislativa ingresar indicaciones sobre las indicaciones. Parto con ese disclosure. Pero yo quiero proponer una indicación sobre la indicación, eh, que es primero que todo para reemplazar el segundo párrafo desde esta prohibición hasta de ser procedente por esta prohibición no será aplicable a los sistemas de IA destinados a fines publicitarios, siempre que sea realizada conforme a la ley y a ser utilizados para fines terapéuticos conforme al Código Sanitario. Porque efectivamente yo creo que aquí también la indicación del Ejecutivo se pasa un pueblo en cuanto a la regulación sanitaria, porque no, esta no es la comisión o creo ya el espacio para discutir, tiene que haber un consentimiento informado. Eso es una cuestión que tiene que estar normado en el Código Sanitario, claro, ley de deberes, o ley de deberes y derechos de los pacientes, etcétera. Todo eso ya está regulado, de hecho. Eh, bueno, ya, pero entremos en las vacunas, por favor. Entonces, esa es como la propuesta y eliminar la expresión o efecto directo y exclusivamente dejar objeto. Y yo creo que eso limpia la discusión, creo yo que cierra mucho más claramente aquellas materias en las cuales el perjuicio se produce. Se la dejo, presidente. Muchas gracias, diputado Lago Martino. Diputado Kaiser, ¿va a hacer uso de la palabra? ¿No? ¿No? Ah, chuta. Ya. Lo voy a mandar al grupo. Ok, le voy a dar la palabra a Paloma para que puedan
dar su mirada respecto de lo que plantea el diputado Lago Marcino, que a mí me hace mucho sentido para poder avanzar en este artículo, sí, en este artículo. Muchas gracias. En cuanto a la eliminación de la parte de efecto directo, nos hace sentido, ¿ya? Sobre el tema de la expresión del código sanitario, nos gustaría poder ver la indicación más allá, es en el sentido de que en el ámbito de salud, por ejemplo, el código sanitario es el código, pero también están otras leyes que están relacionadas con la materia. Entonces, como la preocupación de hacer específicamente mención al código sanitario, quizás podría dejarse en el sentido como ya está como fines terapéuticos, ya se hace referencia al tema del consentimiento informado específico y expreso. Y además, en los casos que procede, por ejemplo, está la autorización sanitaria respectiva, en ese sentido como si puede ser sin esa parte de código sanitario, porque lo deja muy restrictivo. En cuanto del tema de la publicidad, no sé si pueden repetir la parte de la excepción como para poder analizarla. A ver. Sí, diputado Lago Marcino. Me parece, sí, o sea, podría ser, esta prohibición no se aplicará a los sistemas de inteligencia de IA destinados a fines publicitarios y a ser utilizados para fines terapéuticos, ambos casos siempre que sean realizados conforme a la ley. Porque ahí, por su intermedio, presidente, te lleva, sea el Código Sanitario, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Si es que tú tienes más tiempo, no tengo O problema. sea, lo estaba... No sé si la diputada Labra, que igual ha presentado, a mí me gustaría escuchar a la diputada Labra, por su intermedio, presidenta, respecto a quizás algunas preocupaciones. Ok, diputada Laura, a petición del diputado Lago Marcino, le doy la Me palabra. siento muy honrada, gracias, diputada Marcina. De hecho, yo tenía una indicación que recogía lo mismo, el tema, lo que usted está planteando ahora, pero dado la discusión cambió mi percepción de esto porque dado que aquí mismo tuvimos una discusión bastante interpretativa, yo creo que queda más que en evidencia que esto es algo totalmente, perdón la redundancia, interpretativo. Por lo tanto, yo considero que con este tipo de dudas, que no tengamos claro qué es una técnica imperceptible, por ejemplo, que es la base de esto, eh, es una mala regulación para nuestro país. Lo mencionó el diputado Kaiser, le comenté que, por ejemplo, en la Unión Europea, Apple no ingresó con sus modelos de inteligencia artificial más avanzados por la incertidumbre regulatoria. Y para mí esto es algo muy incierto, muy interpretativo, que no quedó bien zanjado. Por lo que valoro mucho, porque yo creo que viene a mejorar bastante lo que propone el diputado Lago Marcino, pero creo que con esta discusión que se dio no queda zanjado toda la certeza de este literal. Ok, muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Paloma. Estaba revisando la propuesta del diputado Lago Marcino. Simplemente señalar de que las prohibiciones están basadas en los usos de sistemas de inteligencia artificial, entonces ocupar el vocablo uso. Y lo otro que en el tema de ser utilizados para fines terapéuticos, hacer la prevención de que tienen que ser los autorizados, ¿ya? No, porque sí, porque no es cualquier fin terapéutico, porque se puede también entender como, no, esto fue claro, entonces son autorizados y por eso no, para nosotros es importante la parte como sobre la base del consentimiento informado específico expreso, ¿ya? Y también el elemento de, además de la autorización sanitaria respectiva de ser procedente. Esas dos partes para nosotros también es importante de considerarlo. Gracias. Con eso estaríamos por lo menos, diputado. Es que hoy día no existe ningún procedimiento para autorizar algo de estas características. Eso es lo, por mi lado, eso es lo que me genera ruido. Hoy día la ley, existen procedimientos para autorizar medicamentos, Dispositivos médicos. algunos dispositivos médicos que eso, de hecho, en el proyecto de ley de fortalecimiento FONASA viene a incorporar regulación en materia de dispositivos médicos que no existía anteriormente, entonces no existe hoy día
forma de autorizar esto. Entonces, al final, cabo, al también colocarle autorización, lo estamos limitando para que no exista. Ojo que la autorización